La educación, uno de los pilares de mayor importancia en la primera infancia. Pero ¿qué pasa cuando presentamos diferentes problemáticas, diferentes situaciones que en el ámbito educativo a veces nacen preguntas sobre la educación y el proceso mental de los niños? Hoy en nuestro podcast hablaremos de la psicología educativa en la actualidad. Bienvenidos. Previo al hablar de la psicología educativa, hay que dar una breve definición de lo que entendemos por psicología educativa. La psicología educativa es el estudio del aprendizaje y la motivación fuera de las escuelas. También hay que agregar que existen evidencias que los contextos actuales han generado diversas definiciones de la psicología educativa. Para ello, vamos a desarrollar este podcast tratando de hacernos preguntas frente a cada una de las situaciones que podemos encontrar. Nuestra primera pregunta es, ¿acaso los estudiantes de hoy son los mismos de hace 10 años? La primera respuesta es no. Según varios autores, como Banks en el 2002, agrega lo siguiente. Durante el 2003, el 12% de las personas que vivían en el territorio estadounidense nacieron en otros países y el 18% habla en su hogar un idioma que no era el inglés. La mitad de esas familias hablaban el español. Durante el 2020, más del 66% en la edad escolar de Estados Unidos era afrodescendiente, asiáticos, hispanos, nativoamericanos y muchos de ellos serán hijos de migrantes. Pero cabe aclarar que estas estadísticas no son muy diferentes de Estados Unidos a Latinoamérica. En nuestro país vamos a encontrar que existen fenómenos de migración actuales y esto generará diferentes contenidos de culturas, creencias y aprendizajes que traen los niños. Se proyecta que para 2050 en Estados Unidos no habrá una raza o grupo étnico mayoritario. Cada estadounidense será miembro de un grupo minoritario. Aproximadamente el 4% de los adolescentes se definen como homosexuales, hombres que eligen parejas masculinas, lesbianas que eligen parejas femeninas o bisexuales, personas que tienen parejas de uno u otros sexos. En los adultos el número va a aumentar casi al 8%. ¿Pero por qué son tan importantes estas cifras que te he mencionado? Bueno, como hemos hablado antes de nuestra pregunta, estos contextos cambiarán la relación que tengamos en los colegios y asimismo su relación en su desarrollo educativo. En el 2006, casi el 20% de los niños estadounidenses vivían en pobreza, lo que significa que el Departamento de Salud de Estados Unidos se definía con un ingreso menor de $20,000 para una familia de 4 miembros. 1 de cada 3 niños nace de padres que no están casados. 1 de cada 5 es menor de una mujer que no terminó el bachillerato. 1 de cada 3 niños vive con un padre soltero, generalmente con la madre, quien trabaja fuera de casas. Del 2002 al 2003, casi la mitad de los estudiantes con discapacidad en edad escolar recibieron la mayor parte de su educación, el 80% o más, en salones de clases de educación regular. Estas estadísticas pueden llegar a ser impresionantes, aunque un tanto interpersonales. Cuando un profesor, un psicólogo, un consejero, un trabajador recreativo, terapeutas del lenguaje o miembro de una familia enfrentará a estos niños reales. Durante este podcast vamos a hablar de diferentes situaciones que generarán dentro de estos ambientes. Aun cuando los estudiantes de los salones de clases tienen orígenes raciales, étnicos, idiomas y niveles socioeconómicos cada vez más diversos, no ocurre lo mismo con los profesores. En Estados Unidos, el porcentaje de los profesores blancos está en aumento. En tanto, el porcentaje de los profesores afroamericanos está disminuyendo y ahora es casi solo el 7% en este país. Es evidente la importancia que todos los profesores entiendan mejor y trabajen de forma más eficaz con sus alumnos. La segunda pregunta será, ¿los profesores entonces marcarán alguna diferencia? De hecho, gran parte de las investigaciones iniciales sobre la enseñanza eran realizadas por psicólogos educativos, quienes rechazaron la afirmación de que los profesores eran impotentes ante la pobreza y los problemas sociales.
¿Cómo decidiría usted si la enseñanza, si marcar alguna diferencia a sus alumnos? Quizás alguno de sus profesores influyó en su decisión de convertirse en un educador. Aún así, si tuvo un profesor así, y espero que lo hayas tenido, uno de los propósitos de la psicología educativa en general será consistir en ir más allá de las experiencias y los testimonios individuales, sino estimar la importancia para examinar grupos más grandes. Hay 3 estudios que reflejan el poder que tienen los alumnos en la vida de los profesores y viceversa. Los 2 primeros se enfocan en las relaciones profesor-alumno y el tercero en el costo de una enseñanza eficiente. Vamos entonces a hablar de la primera relación. Relación profesor-alumno. Desde los trabajos de Harm y Pianta en el 2001, estudiaron que todos los niños que ingresaron a un jardín infantil de niños en un pequeño distrito escolar e hicieron un seguimiento hasta el 8º grado. Los investigadores concluyeron que la calidad de la relación profesor-alumno en el jardín de niños, definida en términos del nivel de conflicto con el niño, que tanto dependía del niño y el profesor y el afecto que este último tendría por el niño. Esto predecía varios resultados académicos y conductuales hasta el último grado, especialmente en los niños con altos niveles de problemas conductuales. Incluso cuando se tomó en cuenta el género, el origen étnico, las habilidades cognitivas y las habilidades de la conducta del estudiante. La relación con el profesor predecía algunos aspectos de éxito escolar. Los estudiantes que presentan importantes problemas de conducta durante los primeros años tienen menos posibilidades de presentarlos más adelante si los profesores se muestran sensibles a sus necesidades y brindan una retroalimentación frecuente y congruente. En una investigación reciente que estudió niños desde los 4 años y medio hasta el 5º grado, Pianta y sus colaboradores descubrieron que la calidez emocional de las interacciones entre el profesor y el niño, y así como las habilidades del profesor para reconocer y responder a las necesidades del niño de manera congruente, predecían el progreso del niño en lectura y matemáticas. Cada vez existen más evidencias de una fuerte asociación entre la calidad de las relaciones tempranas entre el profesor y el niño y el desempeño escolar posteriormente. En las investigaciones referentes al costo de una enseñanza eficiente se ha encontrado lo siguiente. En un estudio ampliamente difundido, los investigadores examinaron cómo afecta a los alumnos el hecho de tener varios profesores eficaces o ineficaces de manera consecutiva. Observaron a estudiantes de 5º grado en 2 sistemas escolares metropolitanos en el estado de Tennessee. En uno de los distritos, los estudiantes que tuvieron profesores eficaces durante 3º, 4º y 5º grado obtuvieron calificaciones promedio localizadas en el percentil 83 en un examen estandarizado sobre el aprovechamiento en matemáticas y en el percentil en el otro de puntuación posible. En contraste, que tuvieron los estudiantes con los profesores eficaces durante 3 años consecutivos. Los anteriores lograron un rendimiento de un promedio de matemáticas localizado en el percentil 29 en un distrito y en el percentil 44 y en el otro. Es decir, una diferencia más de 50 puntos en los percentiles. Los estudiantes que tuvieron profesores promedio o una combinación de profesores con eficacia baja, promedio y alta durante 3 años obtuvieron calificaciones en matemáticas que oscilaron entre esos extremos. Las investigaciones de Rivers concluyeron que los mejores profesores motivaron los logros de los buenos estudiantes en el aprovechamiento de todos los estudiantes. Además, quienes mostraron un rendimiento menor fueron los primeros en beneficiarse en una buena enseñanza. Los efectos de la enseñanza fueron acumulativos y residuales, es decir, una mejor enseñanza en un grado escolar ulterior podría compensar en parte enseñanzas menos eficaces en los primeros grados, pero no sería capaz de borrar todo el déficit. De hecho, se habla de que un estudio reveló que al menos el 7% de las diferencias en la mejoría de calificaciones de los exámenes podrían atribuirse a estos profesores.
Parece entonces que los profesores eficaces establecen relaciones positivas con sus estudiantes y constituyen una poderosa fuerza en la vida de los mismos. Además, los estudiantes que tienen problemas obtienen el mayor beneficio de una buena enseñanza. Y esto nos lleva a la tercera pregunta: ¿qué características tiene un profesor eficaz? ¿Y cómo lo vamos a definir de qué se entiende por una buena enseñanza? Ante nuestra tercera pregunta de lo que vamos a entender que es una buena enseñanza, ha sido una de las preguntas de mayor déficit o de mayor debate en la psicología educativa y en la pedagogía. Existen ciertas respuestas para esta pregunta, a la cual ha sido objeto de estudio para educadores, psicólogos, filósofos, novelistas, periodistas, productores de cine, matemáticos, científicos, historiadores, políticos, padres de familia, por mencionar algunos grupos. La buena enseñanza no está solo limitada a los salones de clases, ya que se presenta en hogares, hospitales, museos, juntas de ventas, consultorios de terapeutas, campamentos de veranos. Vamos a centrarnos a hablar en algunos contextos puntualmente. Vamos entonces a hablar de salones de clases. Para iniciar este análisis de la buena enseñanza, entremos en los salones de clases de varios profesores destacados. Las 4 situaciones que vamos a hablar son reales. Los dos primeros trabajaron con alumnos de psicología educativa en escuelas primarias locales y fueron estudiados por una colega Weinstein durante el año 2007. El tercer profesor se convirtió en un experto en ayudar a los alumnos con graves problemas de aprendizaje con la guía de un asesor. El último ejemplo es un profesor de escuela secundaria que se fue al centro para estudiar un caso puntualmente. Vamos entonces a intentarnos hablar del primer caso. Un primer grado bilingüe. La clase, vamos a llamar a nuestra paciente Viviana. Viviana tiene 25 alumnos. La mayoría acaba de emigrar de República Dominicana. El resto de Nicaragua, México, Puerto Rico y Honduras. A pesar de que los niños no llegan a hablar inglés o lo hablan muy poco al iniciar la escuela, cuando salen en junio ya dominan el currículo normal de primer grado de su distrito gracias a la ayuda de la profesora Viviana. Lo logra enseñar en español al inicio del año para favorecer la comprensión después de introducir de manera gradual el inglés. La profesora Viviana no desea que a sus alumnos se les excluya o se les señale como niños de carencias. Ella los anima a sentirse orgullosos de su herencia cultural hispana y al mismo tiempo utiliza cualquier oportunidad para reforzar su desarrollo en el dominio del idioma inglés. La profesora Viviana tiene altas expectativas para sus alumnos y muestra un gran compromiso con un nivel de energía poco común. Motiva, estimula, instruye, modela, elogia y cautiva a los estudiantes. El ritmo es enérgico y evidente. Viviana tiene el don para las artes dramáticas. Utiliza la música, accesorios, gestos, expresiones faciales, cambio en el tono de voz para comunicar la materia. Para ella, la enseñanza no es solo un trabajo, sino una forma de vida. Vamos a plantear el segundo caso, el profesor Ken. El profesor Ken es un profesor de 5º grado en una escuela suburbana en el centro de New Jersey. Los estudiantes de su clase tienen diversos orígenes raciales y étnicos, con diferencias en ingresos familiares y distintas lenguas maternas. Él siempre hace hincapié en el desarrollo de las habilidades de la redacción. Sus alumnos realizan borradores, los analizan con otros miembros del grupo, los revisan, los corrigen y al final publican en su trabajo. Los alumnos llevan diarios y a menudo los utilizan para compartir asuntos personales. Les hablan de problemas familiares, disgustos, temores. Él siempre se toma su tiempo para responder por escrito. Ken también utiliza la tecnología para relacionar las lecciones de la vida real. Los estudiantes aprenden del ecosistema oceánico utilizando un software. Para la materia de ciencias sociales, el grupo participa en 2 juegos de simulación que se enfocan en la historia. Uno trata del surgimiento de las culturas nativas estadounidenses y otro sobre la colonización del continente americano. Durante este año,
quien se interesa muchísimo por el desarrollo social y emocional de sus alumnos, pues desea que aprendan ciencias naturales y sociales, pero también a ser responsables y justo. Esta preocupación es evidente en la forma en la que él establece las reglas para su grupo al inicio. En lugar de especificar lo que sabe o lo que no sabe, él y sus alumnos diseñan una carta de derechos para el grupo, donde se escriben los derechos de estudiantes, y esos derechos contemplan la mayoría de las situaciones en que se puede necesitar una próxima regla. Entonces, analizando los casos que hemos hablado, ¿qué es una buena enseñanza? ¿Una buena enseñanza es una ciencia o es un arte? La aplicación de teorías basadas en investigaciones o la intervención creativa de prácticas específicas. ¿Acaso un buen profesor es un experto en explicar o un buen entrenador de compañeros? Tales debates se han presentado durante muchos años. En sus demás cursos sobre educación, quizás usted haya encontrado críticas a las posturas basadas en la teoría centradas en el profesor. Se le animará a ser un guía inventivo y centrado en el estudiante. Sin embargo, tenga cuidado de las opciones maximilistas o excluyentes. Los profesores deben tener conocimientos e inventiva. Deben ser capaces de utilizar una amplia gama de estrategias y de otras nuevas creadas o inventadas. Debe contar con ciertas rutinas básicas basadas en las investigaciones para manejar las clases, pero también debe estar dispuesto a ser capaces de salir de la rutina cuando la situación no merece un cambio. Necesitan las investigaciones sobre el desarrollo, así como los patrones comunes a edades, culturas, clases sociales, geografía y géneros específicos. Además, necesita conocer a sus propios alumnos, los cuales son una combinación única de cultura, género y geografía. De manera personal, en este podcast, esperemos que todos ustedes, los escuchas de este podcast, se conviertan en buenos sabios y guías para sus estudiantes. Como una cuarta reflexión o una cuarta pregunta, vamos a llevar, y entonces, ¿qué deben hacer los profesores novatos? Los profesores novatos o maestros novatos de cualquier lugar comparten muchas preocupaciones, y como mantener la disciplina en el grupo, motivar a sus alumnos, ajustarse a las deficiencias de estos y evaluar su trabajo. Tratar de comprender a los padres y relacionarse con otros profesores son muchos de los retos que los profesores novatos llegan a tener. Muchos profesores también experimentan lo que se les denomina choque con la realidad, cuando consiguen su primer trabajo porque realmente no pueden cumplir con todas sus responsabilidades. Durante el primer día en su empleo, los profesores novatos enfrentan las mismas tareas que sus colegas con varios años de experiencia. Enseñar a los alumnos, aun cuando es elemento crucial, y en realidad no los prepara para los futuros profesores para iniciar un nuevo año escolar con un grupo nuevo. Si usted incluyó alguna de esas preocupaciones en la lista que es importante que crees para reflexionar, no deberías preocuparte. Estas usualmente vienen incluidas en los aspectos de ser un profesor novato. Con la experiencia, un gran esfuerzo y un buen apoyo, los profesores experimentados se pueden concentrar en las necesidades de los estudiantes y evaluar su éxito a través de los logros mismos. Un profesor experimentado describió el cambio en el centro de las preocupaciones. La diferencia entre un profesor novato y un experimentado es que el primero pregunta ¿cómo voy?, mientras que el segundo pregunta ¿cómo van los niños? Luego de responder nuestras tres preguntas bases para comprender qué es la psicología educativa y luego de haber definido qué es la buena enseñanza, vamos a dar la introducción a el vínculo de la psicología educativa con la enseñanza. En cierto sentido, la psicología educativa es mucho más antigua de lo que se cree. Los temas que trataron Platón y Aristóteles, el papel del profesor, la relación entre el maestro y el discípulo, los métodos de enseñanza y la naturaleza del orden de aprendizaje, el papel del afecto en el aprendizaje, son objetos de estudios de la psicología educativa en nuestros días. Sin embargo, al hacer revisiones más recientes o contemporáneas, desde sus inicios, la psicología en Estados Unidos estuvo vinculada con la enseñanza. En 1890, William James, fundador en Harvard en el campo de la psicología en Estados Unidos, dictó una serie de conferencias para profesores denominadas
Prácticas de psicología para profesores. Las conferencias se realizaron en un curso de verano para profesores de todo el país y después se publicaron en 1899. Stanley, discípulo de James, fundó la American Psychology Association, o también conocida como la Asociación Psicológica Estadounidense. Su tesis doctoral trataba sobre la manera en que los niños entienden el mundo y un grupo de estudiantes le ayudó a reunir datos. Hall animaba a los profesores a realizar observaciones detalladas para estudiar el desarrollo de sus alumnos, tal como lo hizo su madre cuando era una profesora. John Dewey, un alumno de Hall, fundó una escuela de laboratorio en la Universidad de Chicago y se le considera el padre del movimiento progresivo de la educación. Otros alumnos de Dewey, James Thorndike, escribió el primer libro de psicología educativa en 1903 y fundó la revista Journal Education Psychology. Thorndike cambió el salón de clases por el laboratorio para el estudio del aprendizaje, pero su perspectiva era demasiado limitada. No obstante, se necesitaron 50 años para que el estudio del aprendizaje regresara a los salones de clases. En las décadas de 1940 y 50, el estudio de la psicología educativa se concentró en las diferencias individuales, la evaluación y las conductas de aprendizaje. En la década de 1960 y 70, las investigaciones se enfocaron en el desarrollo cognitivo y el aprendizaje, específicamente en que los estudiantes aprenden de conceptos y los recuerden. Recientemente, los psicólogos educativos han investigado la forma en que la cultura y los factores sociales afectan el aprendizaje y el desarrollo. Entonces, teniendo en cuenta esta pequeña introducción y recorrido histórico, ¿cómo podemos definir o cómo se entiende de qué es la psicología educativa en la actualidad? Bueno, la perspectiva que por lo general se acepta actualmente es que la psicología educativa es una disciplina distinta, con sus propias teorías, métodos de investigación, problemas y técnicas. Los psicólogos educativos hacen investigación sobre el aprendizaje, la enseñanza y al mismo tiempo trabajan para mejorar la práctica educativa. Para lograr una mayor comprensión posible acerca del aprendizaje y la enseñanza, los psicólogos educativos examinan lo que puede pasar con alguien, es decir, con un profesor, un padre de familia o hasta con una computadora, y enseñar algo como puede ser matemáticas, tejido o danza, y esto cómo se transmite a otra persona, un estudiante, un compañero de trabajo o hasta un equipo, y en un determinado contexto, un salón de clases, un teatro o un gimnasio, o como nos trae la actualidad hasta por un medio digital. Así, los psicólogos educativos estudian el desarrollo de los niños y los adolescentes, el aprendizaje y la motivación. Por ejemplo, la manera en que las personas aprenden diferentes temas académicos como matemáticas o lectura, las influencias sociales y culturales sobre el aprendizaje, la enseñanza y los profesores y la evaluación, incluyendo hasta los exámenes. No obstante, aunque todas estas investigaciones nos llevan a realizarnos la siguiente pregunta: ¿los hallazgos de los psicólogos educativos realmente son tan útiles para los profesores? Después de todo, la mayor parte de la enseñanza es tan solo un sentido común, ¿o no es así? Bueno, entonces voy a dedicarnos unos momentos a hablar si solo es sentido común ante estas preguntas. En muchos casos, los psicólogos que establecían los psicólogos educativos, después de dedicarles mucho tiempo a razonamiento, tiempo y dinero, que aunque parezca evidente, la gente se ve tentada a decir por lo general, todos sabemos eso. Pero entonces te llevo a que te hagas las siguientes preguntas y en ese orden de ideas también reflexiones sobre el tema. En la escuela primaria, ¿qué método debería utilizar un profesor al seleccionar los estudiantes que van a participar en una clase de lectura? El sentido común nos lleva a pensar lo siguiente: los profesores deberían elegir a los estudiantes de forma aleatoria, de manera que todos tengan que seguir la lección atentamente. Si un profesor utilizara siempre el mismo orden, los alumnos sabrían cuándo es su turno. Sin embargo, las respuestas desde el ámbito de la investigación nos llevan a decirlo lo siguiente. Hace varios años, una investigación realizada por
Ogden, sobre 1977, reveló que la respuesta a esta pregunta no llega a ser tan sencilla. Por ejemplo, en las clases de lecturas de primer grado, colocar a los niños formando en un círculo y avanzar en orden alrededor de este para dar a cada niño la oportunidad de leer generó un mejor rendimiento general que elegir los niños de forma aleatoria. Tal vez el factor clave de toda esta estrategia sea que cada niño tenga la oportunidad de participar. Si alguno de algún sistema para incluir a todos podría pasarse por alto o ignorarse a algunos estudiantes, la investigación sugiere que hay mejores alternativas para enseñar lectura que recorrer el círculo. Pero los profesores deberían asegurarse que todos tengan la oportunidad de practicar y recibir una retroalimentación, sin importar qué técnicas se empleen. Vamos llegando al final de nuestro podcast, pero antes de finalizar, vamos a hacernos una segunda pregunta de estos mismos cuestionamientos que hemos realizado. ¿Qué pasaría o qué opinan los profesores sobre la ayuda a los estudiantes? ¿Cuándo deben los profesores brindar ayuda a estudiantes con bajo rendimiento mientras realizan trabajo en clase? Las respuestas del sentido común llevan a pensar lo siguiente. Los profesores deben ofrecer ayuda con frecuencia. Después de todo, muchos estudiantes con bajo rendimiento quizás no sepan cuánta ayuda necesita o tal vez les avergüence solicitarla. Sin embargo, desde las investigaciones se ha encontrado lo siguiente. Las investigaciones de Graham encontró que cuando los profesores ofrecen ayuda antes de que los estudiantes lo soliciten, es más probable que estos y quienes observan la situación concluyan que la persona que recibe la ayuda no tiene la capacidad para lograr el éxito. Por lo tanto, es más probable que el estudiante atribuya los fracasos a una falta de capacidad y no a una falta de esfuerzo, de manera que la motivación se puede llegar a ver afectada. Bien, hemos llegado al final de nuestro podcast. Nos gustaría conocer diferentes experiencias, diferentes preguntas, si eres un profesor que nos puedas aportar frente a la temática de la psicología educativa y el trabajo con ámbitos escolares. Nos veremos en una próxima ocasión. No olvides activar tu campanilla para recibir una notificación cuando creemos nuevo contenido. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.